Hola, Carlos Manuel, Estefanía y oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Y hoy para Leandro Gasco es un enorme gusto saludar, entrevistar y reconocer al doctor Alberto Buela Lamas, filósofo argentino de reconocimiento internacional, conferencista, profesor. Doctor Alberto Buela Lamas, gusto de saludarlo, ¿cómo está? El gusto mío, sobre todo sabiendo que esto sale en Estocolmo, tan lejos de esas tierras, ¿no es cierto? Claro que sí, pero hoy gracias a la tecnología, por suerte, estamos en el mundo y bueno, en este día especial desde nuestro programa queríamos reconocerlo y también saber un poco más porque ha vivido una exitosa conferencia que expuso, que brindó sobre el sentido metapolítico del español, haciendo sobre todo defensa sostenida de nuestro idioma, de castellano, en el Simposio Internacional El Consenso Político degenera el idioma. Esto fue en España concretamente, y nosotros desde nuestra propuesta radial también estamos detrás de la defensa del español, así que en principio felicitarlo por esa exposición y que nos profundice un poquito más en el comienzo. Sí, siempre me llamó la atención a mí lo poco que nos ocupamos nosotros del español y lo poco que se ocupan los medios de esta lengua, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hay 22 países donde el castellano o español es lengua oficial. Uh-huh. Sin embargo, ninguno de estos países tiene una política para la lengua. No tiene ninguna política idiomática. Es decir, no hay políticas públicas respecto de la lengua. Entonces, esto es lo primero que me llama la atención, ¿no? Uh-huh. Y después, por supuesto, ya hace muchos años, en el 2000 más o menos, 1995, 96, el 2000. Yo vengo siguiendo que el único instituto que existe sobre el tema de la lengua o de difusión es el Instituto Cervantes, y me llamaba la atención que los datos que daban no coincidían con los datos que yo iba recogiendo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, allá por el 2008, me visita un profesor colombiano con sus padres, y me visitan yo no vivo en realidad en Buenos Aires, vivo en el campo, ¿no? Sí. Me visitan en el campo y me traen el diario El País de España. Es una cosa un poco rara para Argentina que aparezca el diario de España, porque físicamente me traen el diario. Porque ellos venían de España. Entonces me traen un diario El País y me dice, profesor, usted que le gusta estos temas del castellano, un largo artículo del País donde decía que el español era la cuarta lengua del mundo. Bueno, un diario que está acá, tan importante como El País de España. Y yo digo, bueno, pero esto es un error, ¿no? Y estaba escrito por por un equipo de gente del Instituto Cervantes. Entonces fue ahí que me puse con un poco más de entusiasmo a escribir para desmentir estos datos. Y bueno, cuando me pongo a desmentir los datos, me encuentro que todos los datos que se manejan, o por lo menos se manejaban en esa época, ¿no? Eran datos falsos respecto de la lengua. Pero bueno, pero esto se comparando. Por ejemplo, el rey Juan Carlos en esa misma época dice, bueno, hay 400 millones de hispanohablantes. Y ya en esa época había 500 millones de hispanohablantes. Pero ¿cómo se pueden equivocar tanto, no?
Bueno, esto es lo que me llama la atención. Claro, porque usted en la exposición, la verdad que rompe con todos esos mitos y esas falsedades, aportando datos concretos. Claro. 831 millones precisa usted de hispanoparlantes, ¿no? Hispanoparlantes sí, porque yo, bueno, ahí hay que distinguir entre los 220 millones de lusoparlantes. Sí. La suma de ambos, de los hispanoparlantes y los lusoparlantes, da una masa idiomática similar, semejante a 831, una cosa así. ¿Por qué? Porque lo que me llama la atención, lo que me sigue llamando, ahora no, porque ahora ya parece ser que a mí me han escrito de otros lugares del mundo, gente que lo corrige a uno también. Y bueno, ahora ya algunos dicen que es el segundo idioma del mundo, ¿no? Pero es siempre, pero las diferencias son muy grandes. Una diferencia hay con el inglés entre los 500, no sé, 530 o 550 millones de hispanoparlantes, de gente que habla castellano en el mundo, los 530, una cosa así, o 550, y los 450 que hablan inglés, hay 100 millones de diferencias. Pero aparte de estar esa diferencia, es que las estadísticas inglesas, yo los he leído porque he leído varios trabajos en inglés, las estadísticas inglesas están hechas y tienen en cuenta la gente que habla el inglés aeropuerto. Es decir, un inglés que puede comunicar cosas, pero no puede comunicar ideas. Claro, claro. No puede comunicar. Yo también puedo pedir I want a water. Yo quiero agua. Bueno, sí, también lo puedo decir, pero no digo nada. Claro, eso no basta. No basta, no es suficiente. Entonces, el tema es cuando uno habla un idioma, es si uno puede expresar los matices, los aspectos. Sí, la riqueza, sin dudas, que tiene nuestro idioma. Me pareció interesante cuando usted hace la reflexión sobre el Instituto Cervantes también, ¿no? Sí. Los datos, los números, ¿no? Que a lo mejor no se dan como precisos, ¿no? Porque siempre uno, cuando toma este tipo de cuestiones, se pregunta, sobrevuela el tema de si hay alguna manipulación en beneficio de ese posicionamiento que incluso muchas veces comunicacionalmente lo que se intenta es favorecer al angloparlante, ¿no? Claro. Mira, yo acabo de llegar ayer de Lima, de Perú. Sí. Y tenía una mucama en el hotel que era filipina. Y era totalmente oriental, ¿no? Los ojos rasgados, bajita, la tez así amarillenta. Bueno, digo, qué raro, usted no es de acá. Me dice, no señor, yo soy de Filipinas. Ay, qué bien. Y, viste, ya, entonces yo que soy el huésped, me pongo a charlar con ella, que estaba haciendo las camas de otra pieza. Pero dígame una cosa, voy a buscar papel y lápiz, le dije, antes de desayunar, porque después se me iba y ¿a dónde la encontraba? Y ella muy reservada me dice, bueno, le digo, me dice, pero no puedo hablar porque estoy trabajando. Le digo, bueno, mire, yo le voy a preguntar al dueño del hotel si puedo hablar con usted, en qué momento puedo hablar. Así que bajé, usted se queda con rato, bajé, hablé con el gerente del hotel, me dice, sí, cómo no, profesor, ahora mismo puede hablar. Bueno. Entonces no tomé el desayuno, subí porque digo, a veces me escapa. Entonces le digo, bueno, ustedes hablan tagalo, ¿no? ¿Cuántos son? Son 110 millones de habitantes en Filipinas. Entonces le digo, qué interesante, mire, yo estoy trabajando sobre esto. ¿Me puede decir, por ejemplo, le digo, usted sabe cómo? Y yo le digo, ¿cómo está? ¿En qué estoy hablando? En tagalo, me dice. ¿Cómo está? Y yo le digo, how are you? Y usted está hablando en inglés. Hay una diferencia, pero es enorme. Bueno, y a ver, dígame algunas palabras. Bueno, cama, mesa, silla, colchón. Estamos hablando de las cosas que ¿cómo se decían? Y se dicen igual. El Instituto Cervantes no considera que eso es castellano. Ahí está el eje de la cuestión. No considera, entonces
dice que los datos, te estoy dando datos de hoy. Sí, sí. En Filipinas lo hablan 6.800 personas en castellano, sobre 110. ¿A vos te parece que es cierto? Ella me dice, miren, en Filipinas debe haber por lo menos 20 millones de personas que lo hablan fluidamente, como yo, porque mi mamá lo hablábamos en la casa, y bueno, yo lo hablé, no sé, 20, 30, no tengo datos. No hay datos sobre Filipinas. Yo no los tengo tampoco. Yo estimo que debe haber unos 20 millones, yo personalmente. Pero el tagalo tiene 9.000 palabras en castellano, directas de castellano, copiadas, que lo usan todos los días. Por supuesto que también hablan inglés, ¿no? Yo no voy a cuestionar eso. Pero no hay datos sobre el castellano, y el Instituto Cervantes dice 6.800, pero 6.800 son no más que las embajadas de los 22 países. Claro, se reduce a... Entonces hay algo que no entiendo por qué. No entiendo por qué es así denigrado o ninguneado. Yo no sé si podrán entender en Suecia. Ninguneado quiere decir que se ningunea, se niega una realidad, ¿no? No sé si el verbo está aprobado, pero acá se usa mucho ese término. Sí, Cuando sí, uno quiere negar a alguien, dice, este es ninguno, se lo ningunea. Exactamente. Ahora, analizando la exposición, quería también destacar, por ejemplo, cuando menciona el tema del incremento de semi-analfabetos y la reducción de las palabras ordenadoras, que en ese momento usted dice de 80 a 15, ¿no? Y yo agrego por ahí, cuando hay como una distorsión estratégica, política de palabras, por ejemplo, usted mencionaba de mujer a género o de pueblo a gente, ¿no? Claro. A ver, una reflexión sobre eso para adentrarnos, porque es sumamente bueno que nuestra audiencia conozca un poco más de esto, de lo que no se suele hablar. Bueno, porque lo que pasa es que lentamente se va reduciendo la expresión. El castellano o español, vos fíjate qué rico que será este idioma, que tiene por lo menos dos formas de decirse. El inglés se dice inglés, y no conozco ninguna otra forma. El francés se dice francés, el italiano se dice italiano, mientras que en nuestra lengua se puede decir castellano o español. Ahí está. ¿Me explico? Sí, claro. Yo reduzco solamente y después con respecto de los términos, esta lengua nuestra es muy rica porque tiene muchos términos para designar algo, y se puede hablar y se habla, de hecho, de muchas maneras. Nosotros, por ejemplo, entre vos y yo hablamos de vos. Sí. Porque nosotros hablamos, según el castellano, del siglo XVI, ¿estamos? Otra gente habla de tú, otra gente invierte el verbo, pone, no coincide en el verbo con el pronombre. Bueno, pero se entiende, es decir, esta es una lengua que se puede hablar de muchas maneras y en forma muy distinta. No tenemos nosotros el problema que tiene el francés, que está lleno de pequeños detalles que se llaman idiotismos, ¿no? Nosotros no tenemos ese problema. Se puede hablar mal, bueno, el inglés también se puede hablar muy mal y el de lengua inglesa lo entiende. En eso compartimos con el inglés. El inglés tampoco tiene idiotismo, pero el francés, que es una lengua de cultura muy importante, sí lo tiene. Entonces, después viene que este idioma lentamente se va reduciendo. ¿Por qué? Porque se ve por la televisión, sobre todo la televisión, que es el medio más poderoso de la cultura mediática, la reducción y la asimilación de términos ingleses en el vocabulario, y se empieza a reducir, lentamente se empieza a reducir. Entonces, la utilización del término, como vos decís, género a femenino, es algo que se está produciendo permanentemente. Ahora hay, digamos, en el tema de los semi-analfabetos, como hace la definición, también es cierto que hay toda una imposición
A ver, mediática, hasta de un nuevo orden global para estas terminologías que esconden también, bueno, cuestiones políticas y demás. Esto seguro. Nosotros, pero el tema es que se va reduciendo el vocabulario. Se reduce el vocabulario, se reduce y comienza a usarse términos universales, ¿no? Calculo que esto también lo padece en inglés, pero sí. Lo que me llama siempre la atención es la minusvaloración de nuestra ley. Me llama mucho la atención, me llama la atención que por ejemplo, que desde los propios gobiernos se hable, por ejemplo, nosotros tuvimos un gobierno ahora 12 años, sí. Y la presidenta hablaba de todos y todas. Es una barbaridad. Sí, la verdad es que... No se puede multiplicar. Por ejemplo, le dicen presidenta. No existe el término presidenta, porque... Es presidente, claro. El presente del verbo ser Uh-huh. es ente. Uh-huh. Entonces, cuando uno dice amar, el participio presente del verbo es amante, no amanta. Porque es ente que se le agrega cuando el verbo es activo. Uh-huh. No, y eso se repitió en los medios de comunicación, casi como que lo dan por aceptado, una cosa impropia, ¿no? Salir la Real Academia y le dijo, paren con estas cosas. Sí. No es necesario reduplicar. Uh-huh. Cuando uno sabe que cuando dice juez, cuando dice juzgar, juzgante, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando dice juez es juez, no es juez y jueza. Pero todo está esto manipulado. Es como si yo quisiera decir, ¿por qué se dice hormiga? Entonces, ¿cómo le decimos al macho? Hormigo. ¿Me entendés? En lo que hemos caído, ¿eh? Claro, porque si es hormiga, ¿no? No, bueno, pero también tenemos que llamarlo hormigo, ¿no? Uh-huh. Ahora yo quiero consultarlo de vuelta con el tema de la conferencia, que reitero, ha sido extraordinaria, ¿no? Y ligando un poco a la cuestión educación, en alguno de los momentos usted habla de la acción del educador mundialista Pablo Freire, digamos, la teología de la liberación y todo eso, para conocer un poco más, ¿no?, de este personaje y también de cómo se acciona en la educación, ¿no? Y hago una interrelación ahí con lo que estábamos hablando antes de los semianalfabetos, claro, y de las imposiciones. Es una manera de dominar a los pueblos tener semianalfabetos. Gilberto Freire ha colaborado para que la gente no sepa hablar y no sepa escribir, o escriba por la mitad. Uh-huh. Lo peor que te puede pasar en la vida es que te quedes por la mitad de camino. Uh-huh. Entonces Gilberto Freire, a reducir las palabras ordenadoras, troncha la riqueza de la lengua. Vos cuando empezás a enseñar una lengua, sobre todo en los chicos, que son una materia muy maleable, sí, vos tenés que enseñar todo, no una parte. No tenés que reducir para que el chico más o menos hable, más o menos escriba. Y a veces en esa reducción a lo mejor hay un crecimiento de la politización por sobre el enriquecimiento del idioma. Claro, de hecho se produjo eso. Por eso yo nombraba a Freire, ¿no? Por eso nombraba a Freire, que lo has destacado en la conferencia. Hay una politización, una ideologización de la lengua. Uh-huh. Y se usan ciertos términos y otros términos se dejan de lado. Por ejemplo, cuando vos le decís al varón, le decís hombre. Claro. Eso es una barbaridad. Pero bueno, eso es una ideologización. ¿Por qué? Bueno, porque les interesa que el hombre no sea designado como varón, sino simplemente como hombre. Claro. Este es un uso, ahí te da un uso. Nosotros somos varones. Absolutamente, absolutamente. Y cuando uno dice hombre, lo que quiere decir es ser humano, porque la mujer también es hombre. Uh-huh. Por eso los juristas romanos decían homo. El homo tiene dos aspectos, como vir, como varón, y mujer, como mujer. Uh-huh. Tiene un aspecto masculino y un aspecto femenino. Uh-huh. Vir viene, que se escribe con B corta, pero se pronuncia como U, vir, virtus,
de ahí viene virtus, de ahí viene virtud. El hombre es aquel ser que sostiene la virtud, que tiene que ser virtuoso para ser verdaderamente varón. Exactamente. Y mulier viene de mulios, que quiere decir suave. Ahí está. Para ser una mujer verdadera tiene que ser suave, tiene que ser mullida, es decir, tiene que poder absorbe, contempla, adapta a la gente, es comprensiva. Esto es lo que quiere decir, es muelle, mujer, que sabe absorber y sabe contemporizar. Bueno, esto es lo que quiere decir. Claramente definido. Absolutamente, Alberto. Ahora, me interesó mucho también cuando definiste, que dijiste en la conferencia, sobre las decisiones internacionales en castellano, ¿no? Porque, por ejemplo, los pueblos de lengua española no salimos de la política internacional y España reniega de la capitalidad. Bueno, porque nosotros no se impone, nosotros no tenemos ninguna política de la lengua. Y España, que sigue, los guste o no nos guste, los españoles, ellos siguen teniendo la capitalidad. Es decir, el castellano tiene una ventaja, que tiene muchas capitales, pero no tiene ninguna capitalidad. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque si bien tiene muchas capitales, y por eso cada uno lo habla como quiere, pero no tiene una capitalidad. Lo ejerce España una capitalidad formal de la lengua a través de la Academia Nacional de la Lengua, de la que participan todos los académicos de todos los países del mundo, pero políticamente no tiene ninguna capitalidad. Y tan así es que nosotros siempre estamos ahora, y se está buscando desde hace mucho tiempo, siempre que los presidentes por lo menos sean bilingües. Y entonces en Argentina están contentos porque dicen no, porque Macri habla inglés. A mí no me interesa que Macri hable inglés. Claro. No es inherente al presidente que hable otra lengua, por eso están los traductores. Seguro. No, porque puede decir una cosa, no es inherente. No tenemos ninguna porque no tenemos fuerza internacional. Cuando se van a las reuniones internacionales, la gente habla en inglés. Está bien para reducirlo. Bueno, pero hay una lengua que es la primera en Occidente, que es el español. Y esta lengua no tiene por qué ceder terreno ante el inglés en el orden internacional, porque es la que expresa la más hablante, más importante del mundo. Nosotros no somos la segunda lengua del mundo, somos la primera lengua de Occidente y la primera lengua en el mundo. La masa de hablantes del castellano, y sobre todo, pero por las dudas, si le sumamos el castellano y el luso, somos la masa más importante del mundo. En China son 420, 430 millones que pueden entender el mandarín, que es una lengua oficial y administrativa que instauró Mao en 1966 para que los chinos se entiendan entre sí. Pero está el bu, que es más hablado que el mandarín, que está en el orden de los 480 millones, más no. Y después tienen toda una serie de lenguas menores. Es decir, en China tenés 23.000 lenguas. 23.000. Entonces, no hay ninguna lengua que respecto del castellano. Entonces yo digo, no, si el castellano de suyo, o español de suyo, es el más hablado del mundo, con 550 millones, aproximadamente 500, si a eso le sumamos que el hombre hispano, es decir, el hombre de lengua castellana, puede hablar y entender por lo menos 4 lenguas sin esfuerzo. Esto lo decía Gilberto Freire, el sociólogo brasileño, el mayor. Sí. Entonces puede entender sin esfuerzo el gallego, el catalán, el castellano y el portugués. ¿Qué me pasa a mí? Te pasa a vos, le pasa a todos. Con un poco prestándole atención se pueden entender sin haberlos estudiado nunca.
¿eh? Seguro. Yo dicto clase en Barcelona y yo entiendo el catalán. No lo hablo, pero lo entiendo. Cuando me hablan, aunque los catalanes en eso son muy respetuosos, ¿eh? Cuando ven que uno no habla catalán, le hablan en castellano. Así que son totalmente bilingües. Pero me pasó lo mismo en Galicia, cuando estuve en Galicia, ¿se entiende? Estuve en Portugal y mira, te voy a contar una anécdota, no sé si es largo. Adelante. Portugal hace como 15 años atrás. Y yo llevaba un diccionario portugués, porque iba a participar en unas reuniones, me sacaban un libro en Portugal. Entonces llego y le digo, buen día, ¿cómo va usted? Bien, profesor, encantado, un placer. Bueno. Entonces vamos a almorzar, éramos 4 o 5 y hablábamos lo más bien. Y entonces en un momento determinado yo le digo, estoy muy contento, porque considero que nos falamos todos portugués. No, profesor, me dice, no estamos hablando todo en castelao. Ellos estaban hablando en castellano. Y yo, pero ¿cómo castellano? No, estamos hablando en castellano. Y yo pensaba que hablaban, bueno, le digo, pero háblenme en portugués, ¿no? Si no me hablan rápido, fala de bragar, es decir, no me hablen muy rápido. Y comenzaron lentamente y a hablar en portugués entre ellos y conmigo. Y estábamos hablando lo mismo que cuando ellos intentaban hablar en castellano. Mira qué experiencia. Qué genial. Ellos me hablaban en castellano, con la tonada pesada que tienen. Ninguno de ellos lo había estudiado en castellano. Ellos lo saben de que están cerca de España y que viajan. Y cuando empezaron a hablar en portugués, se entendía lo mismo que cuando ellos decían que estábamos hablando en castellano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la función internacional de la lengua, uno la tiene que ejercer. Nadie le va a decir por decreto, ejerza su lengua. Uno la tiene que ejercer. Y entonces viene ahí el tema de la capiti diminutio, de la cabeza disminuida. Tenemos como una suerte de pauta de imitación. Queremos imitar, no, bueno, pero si hablan inglés, hablamos inglés. Hay nosotros tenemos una capiti diminutio. El hablante del castellano no es un hombre que quiera imponerse, un hombre que se imponga. El hablante del castellano, del español, es generalmente un hombre un tanto más retraído, avanza menos, se impone menos que el hablante de otras lenguas. Claro, y después en países como el nuestro, Argentina, en donde lamentablemente cada vez quedan menos patriotas, por lo menos desde los gobiernos, desde los gobiernos quedan cada vez menos patriotas. Usted que es un gran defensor de las tradiciones. Bueno, nosotros nos vamos lentamente, es decir, lo que llama la atención respecto de la lengua es que teniendo un instrumento tan poderoso, nosotros no lo usemos. ¿No te imaginás si los suecos, si se hablara 830 millones de suecos en el mundo, qué idioma se hablaría? Pero claro, sin duda. Vos decís a cualquier sueco, ¿usted qué piensa si se hablara 830 millones de personas hablaran sueco o algo similar al sueco? Pero en todos lados se hablaría sueco porque ya lo hubieran impuesto este año, porque ellos son gente que no imita. Ellos tienen que usar el inglés, porque si no son una isla idiomática. Claro. Islas idiomáticas, la hablan ellos y nada más que ellos. Sí, ni dejarse llevar por tanta imposición, ¿no? Claro. Es un tema. Y ahí cuando hablamos de imposición, hablamos también de nuevo orden. A mí me interesó también, me pareció muy valioso cuando en algún momento se habla de una tercera posición, ¿no? Porque a veces liberalismo con marxismo se chocan. Claro. ¿Cómo ves, Alberto, a la Argentina hoy? Yo tengo dudas, acá hay muchas dudas. Acá lo que pasa es que es una sociedad que la han quebrado, ¿no? Entonces se levanta una piedra y aparece un ladrón.
Eso es triste, ¿no? La clase dirigente está muy cuestionada, porque salen ladrones por todas partes y todos los días, ahora apareció un sindicalista ladrón, y ayer o antes de ayer, pero no... Y después lo que pasa es que hay una impunidad política, la gente no va presa, no recibe condena. Ahora, Alberto, cuando uno ve que un presidente, y a ver, yo hago la aclaración de que el kirchnerismo, y lo sabe el mundo, ha sido un gobierno absolutamente corrupto y que ha buscado odio y división. Se ha instalado en Argentina estructuralmente la corrupción. Y esto es muy difícil de desarmar. Ahora, lo que no se entiende, por ejemplo, con la gente que podía tener alguna esperanza en el gobierno de Mauricio Macri, que cuando uno habla con alguien, alguna persona en la calle dice, bueno, pero es el mal menor. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿cómo puede ser que un presidente tenga más interés en que la ex presidente Cristina Kirchner siga sin ser juzgada por lo que ha hecho, porque le beneficia en una campaña política, que haya justicia en un país? Esos son temas... Ahí tiene que haber habido yo veo que algún acuerdo hay entre ambos. Bueno, eso se decía en un principio, ¿no? De hecho hubo también acuerdo entre Kirchner y Menem, que fue el presidente anterior. O sea, siempre terminan arreglando, porque en Argentina no vemos... Porque son los acuerdos de los gobiernos que dice, bueno, no te toco, le dan un bill de, como dice el hecho, de identidad. Y entonces no le permiten que no le permiten que pase nada. Eso siempre sucede. Eso se ha hecho una norma. Y como vos decís muy bien, a Macri le conviene que Cristina, con todo lo que robó, siga libre y encima sea candidata. ¿Estamos? Sí, la verdad es que es inaceptable, ¿no? Lo más triste es la falta de amor por la patria, ¿no? Porque es que la corrupción ha penetrado y el corrupto, que es un hombre malo, para hablar en plata, es un hombre malo, el malo siempre trata de buscar los medios para corromper al bueno. Por eso en filosofía se dice que el mal se puede hacer de muchas maneras y el bien solo de una, bien. Sí, claro. Cuando yo quiero hacer algo bien, lo tengo que hacer bien, no lo puedo hacer más o menos. Si lo hago más o menos, lo estoy haciendo mal. Entonces, si yo quiero hacer un asado, por ejemplo, entonces un asado lo puedo hacer quemado, crudo, sancochado, arrebatado, y bien, ¿cómo lo puedo hacer? De una sola forma, bien. ¿Estamos? Esto siempre decía mi padre, nos enseñaba a nosotros, que era un asador criollo, mi padre. Entonces, y esto pasa en todos los medios. Cuando va un bueno y trata y corrige a un corrupto, el corrupto que es malo, tiene 1000 mecanismos para condicionar al bueno. Es muy difícil corregir al malo. Es muy difícil que el malo... No, es imposible, por supuesto que hay gente que... Pero no, es muy difícil corregirlo. Y el problema de los gobiernos malos es que corrompen, tienen como decía Lord Hampton, ¿no? El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. El malo que está en el gobierno corrompe, pero corrompe absolutamente. Y después restaurar esto es muy difícil. Claro, porque cuando uno habla de un nacionalismo, qué bueno un nacionalismo sano en donde se priorice al país, ¿no? A la patria. Alguna vez Argentina yo recuerdo una charla que en algún momento tuve con un coronel, un militar que murió sin enriquecerse, pobre, que fue un héroe de Malvinas, Seinendín, y me comentaba toda la estructura que en su momento tuvo Argentina a nivel de línea aérea de bandera, barcos propios, YPF, bueno, toda la estructura, ¿no? Y a lo que estamos hoy, pues también es cierto que hay un nuevo orden mundial con personajes como George Soros, por ejemplo, que se ha preocupado mucho por buscar con ese nuevo orden mundial la destrucción de los ejércitos o de todo lo que hace a la soberanía de los países, ¿no? Porque ellos buscan instalar algo global, ¿no? Bueno, es un mundo complejo. Le agradezco mucho esta charla, saludos a la gente
que nos está escuchando en Estocolmo, y bueno, ya no faltará la oportunidad que hagamos otra charla. Bueno, yo lo felicito, Alberto, por la defensa de nuestro idioma y le deseo lo mejor. Muchas gracias. Adiós. Hasta cada momento.